El Mostrador, el primer diario digital de Chile, está presentando El Mostrador en la Clave. Hola, siendo las 9 de la mañana, estamos de vuelta en El Mostrador en la Clave. Vamos a conversar sobre la inédita reunión de presidenciables de la oposición. Ya algo tocamos hace unos minutos con Hernán Leighton, periodista de política del Mostrador, pero ahora tenemos a dos muy buenos invitados para conversar de esto. Analista electoral uno, jefa de campaña Heraldo Muñoz la otra. Bienvenidos, Víctor Maldonado, analista político. Buenos días. Muy buenos días, tanto tiempo que no conversábamos en radio. ¿Te acuerdas que antiguamente teníamos costumbre? Sí. Así es, muy bienvenido. Volvemos a reincidir. Así es. Y muy bienvenida Natalia Piergantili, jefa de campaña de Heraldo Muñoz. Hola Federico, hola Víctor, qué gusto compartir un panel contigo. Sí, jefa, ¿cómo está la campaña? Aquí vamos. Oye, fue novedoso porque es difícil ver a todo el arco político de la oposición reunirse, más que no sea por Zoom, como dicen los guasos. Y fue por Zoom y la foto era bien impresionante porque estaba desde la DC hasta el Frente Amplio, Partido Comunista incluido, es decir, todos. ¿Qué significación política le das tú, Víctor Maldonado, a eso? ¿Fue por cumplir, por mostrarse ante la ciudadanía como no tan obtusos, no tan peleadores, sino que algo, pero más de imagen pública, o tiene un sustrato, un sustento más potente, más de profundidad? Yo de verdad espero que sea un signo de cómo la competencia presidencial debe terminar, y debe terminar con un solo candidato presidencial o candidata enfrentando a la derecha. Lo que hay que discutir es el mejor camino para llegar a eso. Esta es una reunión de reencuentro. Los reencuentros son siempre buenos, y saber que podemos ahondar propósitos comunes sin desconocer las diferencias es una buena noticia para todos. Claro, ¿y qué rol jugaron ahí los distintos actores? Carlos Maldonado fue el que convocó, el que coordinó el encuentro. Bueno, no pudo poner las galletitas porque fue por Zoom, ¿no? Pero fue en este caso sería Arrollado, más bien. por ser radical, es esto. Exactamente. Tradición de buena mesa. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los roles de cada uno? Víctor, cuéntanos un poco tú y después le pasamos la palabra a Natalia Piergantili. Bueno, el dueño de casa es el promotor de una idea. Es más el promotor de la idea de unidad que un candidato, más bien, porque él está oficiando de congregante y eso solamente lo consigue alguien que está por sobre el bien y el mal, digamos. Luego están las dos grandes opciones que son los partidos que se han agrupado en la izquierda distinta a Unidad Constituyente, y ahí están sus candidatos, el más promocionado y perfilado en las encuestas, y están los partidos de Unidad Constituyente que se presentan ahora en estas próximas elecciones conjuntas. Así que son puntos de vista distintos, y yo creo que todo lo que signifique avanzar en acuerdos, sumamente bien. Natalia Piergantili, ¿en qué postura está el PPD en esto y los otros, y según tu entender, los otros partidos y conglomerados? A ver, nosotros creemos que como oposición tenemos una responsabilidad con la ciudadanía respecto de poder hacerle una oferta programática y de gobernabilidad concreta, real y sostenible en el tiempo. Sabemos que este ha sido uno de los peores gobiernos de la historia, pero nosotros en esta diáspora nos estamos ofreciendo una ruta de gobernabilidad muy clara. Por lo tanto, este reencuentro y este acercamiento nos sirve para empezar a sentar las bases de ese acuerdo sobre mínimos programáticos, pero por sobre todo también, para no cometer los errores del pasado, sobre mínimos de gobernabilidad, que yo siento que tienen que ser tan o más importantes que los acuerdos programáticos, en tanto podamos darle a la ciudadanía una oferta de gobierno, sin duda, una oferta de reformas, de programa, pero una oferta política sostenida en el tiempo. Y el rol de cada actor,
Natalia? A ver, a mí no me gustaría hacer juicios como personales sobre el tema. Tengo aproximaciones más bien de percepciones, porque esta ha sido como la primera reunión de encuentro completo. Claro, estaban los partidos, estaban los precandidatos. Yo creo que en general hay buena disposición. Entre más entremos a picar, como dicen los maestros, o en términos futbolísticos, cuando ya la pelota la pongamos al piso, efectivamente van a salir cuáles son las diferencias. El punto es si tenemos diferencias en cómo se enfrentan los problemas públicos, y esas son diferencias de políticas públicas, o si tenemos diferencias valóricas. Y si es esto segundo, bueno, ahí tendremos que seguir conversando, hilar más fino las conversaciones, porque ahí sí que habrían diferencias un poco más profundas. Bueno, en la historia de la política siempre en los conglomerados, en las alianzas para llegar al gobierno, porque esto es un tema de vocación de poder, pues si no se juntan, lógico, no van a llegar al poder. Y la política es para llegar al poder, para tratar de plasmar lo que uno cree mejor para el país, ¿no? Entonces, siempre en las alianzas hay gente que piensa distinto y que se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, se acaba la alianza. Así que no es raro, ¿no? Lo que tú mencionas de que hay que ponerse de acuerdo, hay que llegar a acuerdos, porque es muy raro juntar tanta gente, hombres, mujeres, de centro, de izquierda, de más izquierda, que piensen igual o que quieran hacer exactamente lo mismo. Eso no va a ocurrir nunca, pues. Entonces ahí está el tema del acuerdo. Por supuesto, pero yo me refería, por ejemplo, Federico, nadie dice o nadie puede estar en contra, por ejemplo, de terminar con la pobreza, por ejemplo. Y uno puede tener ahí diferencias si lo hace al tiro con impuestos y hace una reforma de impuestos gigante. Otros dirán que tiene que ser más progresivo y más incremental, en fin. Pero ahí no hay una diferencia de la meta a alcanzar. Pero sí pudiese pasar, y aquí es donde empiezan las complejidades, cuando, por ejemplo, un sector de los cuales tú estás conversando quiere plebiscitar, por ejemplo, la salida al mar a Bolivia. Y hay otro sector que para ello esto es intransable. A eso me refiero con las diferencias valóricas o más de fondo, porque las diferencias de política pública son mucho más simples de sortear. No así tanto temas que son del corazón valórico de cada uno de las sensibilidades. Y sobre esa es sobre las que hay que trabajar con mayor ímpetu, a mi juicio. Carlos Maldonado, ¿hay diferencias muy grandes? Es decir, entre la democracia cristiana y su candidata y el candidato de la candidata del PS, por ejemplo, señora Narváez, o el candidato del PC, señor Jadwe. ¿Hay tanta diferencia? ¿Son posibles? De que las hay, obvio, pero ¿son tan profundas o es posible ponerse de acuerdo para llegar a una unidad que permita al eje de centro-izquierda ganar el gobierno, y no solo el gobierno central, sino que también las gobernaciones, ¿cierto?, las alcaldías, etcétera, etcétera? Es que ahí, Federico, tocaste el punto central de por qué la derecha no es bueno que se mantenga en el poder y por qué hay que reemplazarla. ¿Por qué no es bueno que la derecha se mantenga en el poder? Porque para darle gobernabilidad al país hay que hacer confluir 5 mayorías, como tú lo señalaste recién. Hay que tener mayoría municipal, hay que tener mayoría regional, hay que tener mayoría parlamentaria, hay que tener mayoría constituyente y hay que tener mayoría que respalde a un presidente. Y la derecha no tiene ninguna, excepto que pudiera ganar por la división de la oposición, la presidencial. La derecha es minoría y en un tiempo de cambio es la mayoría la que tiene que estar en el gobierno. De tal manera que eso es así. Pero la pregunta es, ¿y las elecciones que vamos a tener ahora retrasadas? Porque nos movieron las elecciones por el tema de que el gobierno manejó mal la pandemia y puso el pic del contagio junto con el aumento de las vacunas. O sea, alguien que no ha logrado nadie en el mundo. Pero, ¿quién va a ganar las próximas elecciones? Las 4 que vienen. La oposición, y dentro de la oposición, unidad constituyente. Otros piensan que esta unidad constituyente está compuesta por partidos que tienen 2 características, como dijo Telier,
que han instalado el modelo neoliberal en Chile y que son contribuyentes a la desigualdad. Explícale a la audiencia, Carlos, perdón, explícale a la audiencia qué es lo que es unidad constituyente, porque son conceptos que ustedes manejan muy bien desde la política, pero que hacia afuera no siempre se entiende. O sea, imagínate que tú, que me conoces, me llamas Carlos, yo me llamo Víctor, o sea, esto es confuso. Perdón, Víctor, sorry. No, lo que pasa es que los Maldonados nos estamos expandiendo por la República, entonces estamos haciendo una especie de sindicato que se expande. Va a llamar un partido luego, de los Maldonados. Claro, no, yo creo que tiemblen, porque esta cosa está difícil. Pero esto va así. La oposición tiene dos grandes apuestas. Uno, que es la centroizquierda, que va desde demócrata cristiano, PPD, socialista, PRO, muchos partidos. Que le han llamado como la opción socialdemócrata. Claro, y que efectivamente lo es. Y que tiene una gracia. Se ha puesto de acuerdo para presentar candidatos comunes. Por lo tanto, su apuesta es una apuesta de equipo. Y esta es lo que va a constituirse en la mayoría de la oposición. Hay una apuesta más de izquierda basada también en personalidades que proyectan conglomerado. Y ahí está Jadwe y ahí están más candidatos, pero probablemente el más proyectado en la encuesta sea Jadwe. Entonces son dos opciones, ahí está el PC, ahí está, otros partidos, como los humanistas. Pero la pregunta es, ¿quién encabeza la batalla final contra la derecha? Y yo creo que lo que debe encabezarlo es la mayoría de la oposición constituida en un bloque orgánico que permita que el conjunto se ordene y le ganemos a la derecha. Es la manera más natural como le podemos ganar. De otra manera, nos vamos a dispersar. ¿Y tú ves posible, Víctor Maldonado, eso que haya un acuerdo? Confianza. Oye, Víctor, ¿ves posible eso que haya un acuerdo orgánico? Es bien ambicioso. Yo creo, lo que yo creo que es lo natural, simplemente por nuestra historia, porque nosotros tenemos que tener reuniones recogiendo la historia de lo que hemos hecho y siendo responsables con lo que hemos hecho. ¿Por qué vamos a tener tantas segundas vueltas en gobernadores regionales que casi llegan a ser en la misma fecha con las primarias presidenciales que nos tocan en el futuro? Porque no todos los partidos decidieron unirse para tener candidatos comunes. Y por lo tanto, la oposición en 11 regiones tiene que dirimir entre ellos primero quién gana. Y yo creo que este camino ya se tomó. La decisión la tomó el Frente Amplio. Sí. Y por lo tanto vamos a tener elecciones en segunda vuelta que hubiéramos dirimido en primera antes. El camino, por lo tanto, es si ya se ha constituido unidad constituyente, es este conglomerado el que tiene que tener su propia primaria para potenciar una candidatura y de allí enfrentar juntos, en segunda vuelta, con toda la oposición, al de la derecha. Ya, es decir, ese es lo que tú ves más plausible, pero eso no es una unidad orgánica. Es que la unidad orgánica se da para darle gobernabilidad al país todos, para constituir gobierno los más próximos. Natalia Pergentili, ¿tú ves posible una unidad orgánica, como mencionaba Víctor Maldonado? Es que yo creo que, siguiendo con el argumento de Víctor, con el cual comparto, de hecho, si él hace un partido, yo me voy a ir con él, no. No, a lo que voy es que él hace una reflexión que es muy interesante porque explica también parte de los errores. Una de las cosas que no supo, ya no es el tiempo de revivir la concertación ni mucho menos, sino que quiero hacer un aprendizaje. Porque muchas personas se sentían, más que de algún partido, se sentían parte del proyecto concertación que nunca tuvo una orgánica. Yo siento que cualquier alianza electoral y programática en el futuro tiene que también tener una orgánica que permita no solo la cohesión, sino que también dirimir dentro de la orgánica los conflictos y los disensos.
Lo que nos pasó, por ejemplo, con la nueva mayoría fue que no teníamos una orgánica, por lo tanto los disensos nos íbamos a enfrentar en el Parlamento entre los propios. Y eso bueno, es un oye, tremendo error. Más bien los enfrentaban por la prensa. Bueno, sí. Hoy día con redes sociales y la prensa, efectivamente. Entonces no había un espacio de discusión más allá de los partidos y antes de llegar a estas confrontaciones en los espacios de toma de decisiones. Y yo siento que la fidelización de los proyectos, la afinación de los proyectos requiere de una orgánica que le permita perdurar en el tiempo y robustecerse en tanto se robustecen sus ideas, sus lineamientos y sus proyectos. ¿Qué les parece? Esto es noticia en desarrollo, ¿cierto? A ver hasta dónde llega este esfuerzo por unidad, sea de una unidad como para ir una primera vuelta todos juntos, o que sea una primera vuelta la elección propiamente tal, y que la segunda vuelta de la elección propiamente tal hace el momento de la unidad. Sea como sea, es noticia en desarrollo, pero para el mundo de centro izquierda es una buena nueva, una buena noticia que haya esfuerzo y haya gente que esté haciendo ese esfuerzo, ¿no? Pero a mí me interesaría que conversáramos ustedes como gente de la política y analistas. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con el crimen organizado? Con la narcopolítica que se le ha llamado? Ha sido muy comentado que el partido, el Frente Verde, regionalista verde, lleva candidatos en alcaldías del sur de Santiago, de varias comunas vinculadas al alcalde Aguilera, que a su vez está vinculado con el narcotráfico. ¿Qué se habla en el mundo de la política de estas grandes reuniones de próceres y de precandidatos y de presidentes de partidos? ¿Se hablan de estas cosas? ¿Qué opinión se tiene de esto? Porque aparece como una superestructura, pero abajo está empezando a corromperse. ¿Hay ánimo de hacer algo? Lo dejo así bien abierto, porque creo que es un problema que Chile está teniendo y va a tener que enfrentar luego, a menos que queramos que se corrompa todo, ¿no? Víctor Maldonado. Bueno, lo que tú dijiste nuevamente es como el dato fundamental. Antes de este gobierno nosotros teníamos problemas. Ahora, ante cada problema tenemos una crisis. Algo que la derecha no se hubiera perdonado jamás es lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía y que se ha vuelto habitual. O sea, la única duda al inicio de la mañana es cuánto se quemó, no si algo se quemó, o si ya no hay víctimas humanas que lamentar. Y hemos retrocedido institucionalmente en cada uno de los grandes problemas del país. Y si hubo un estallido social es porque además la gente no tiene confianza que esas instituciones pueden sacar el país adelante. ¿Cómo se enfrenta cualquier problema, incluido la corrupción, que es cuando alguien ya le da el paso oficial para que entre al mundo de las instituciones el crimen organizado? ¿Cómo se enfrenta eso? Bueno, primero es que uno no puede tener a la cabeza de la historia los que están a remolque de la historia. La derecha no es solución porque ni siquiera sabe para dónde va. Desarrolló toda su batería de respuestas y todas fracasaron en este gobierno. Lo único que queda es volver a construir instituciones responsables. Y eso se hace confiando en los que a su vez confían los unos en los otros. Y eso es algo que se tiene que ir desarrollando a partir de los más próximos y llegando a todos. O sea, nosotros ya hemos demostrado antes que luchar por la igualdad se puede hacer en libertad y en orden. Y este gobierno ha demostrado que sin ninguno de esos propósitos solamente se marca el paso. O sea, nada está en su sitio. Hasta que Baquedano tuvo que ser evacuado de emergencia. O sea, si no pueden mantener la estatua, menos van a mantener un país en movimiento. Eso es. O tenemos alternativa basada en nosotros mismos y la confianza que damos, o el futuro de Chile es muy negro y no tiene por qué serlo. Y Víctor Maldonado,
y tiene la centroizquierda y la izquierda solución, tienen herramientas, caja de herramientas y voluntad para enfrentar el crimen organizado y cómo va penetrando las instituciones? Yo creo, lo puedo decir por mí mismo, porque uno puede hablar responsablemente por los... Yo confío en cualquiera de los candidatos de unidad constituyente para encabezar la lucha contra los grandes problemas nacionales. Obviamente, me gusta mi propia candidata, pero creo que tenemos la obligación de confluir, porque la mayoría tiene que tener una expresión y tiene que saber sumar sin límite hacia la oposición y luego a la derecha convertirla en socio de la estabilidad del país. Pero la derecha donde tiene que estar, en la oposición, y la oposición donde tiene que estar, en la moneda. Está buena la frase, Víctor. Natalia, estamos Cada conversando. uno en su sitio. Oye, estamos conversando en el Mostrador en la Clave con Natalia Piergentili, que es la jefa de campaña de Heraldo Muñoz, y con Víctor Maldonado, analista político, sobre temas varios de política. Natalia Piergentili, ¿qué me dices tú respecto de mi pregunta y mi preocupación que les planteo sobre la penetración del crimen organizado, del narcotráfico, lo que le han llamado una narcopolítica en la política chilena y cómo se van corrompiendo las instituciones? ¿Tiene la centroizquierda y la izquierda solución, herramientas para eso, voluntad política para enfrentarlo? Yo creo que tiene voluntad política y tiene una mirada más integral de los conflictos que tiene la derecha. La derecha quiere más carabineros, quiere más policía, más inteligencia, intervenir las poblaciones. Pero nada dice sobre abrir los secretos bancarios, sobre cómo se lavan los activos, que es donde está realmente el narcotráfico y la asociación ilícita. No está en el joven que está en la esquina vendiendo el papelillo. Y cómo además, por cierto, generamos intervención sistémica a todo lo que tiene que ver con políticas sociales, integración de barrio, etcétera. Esto no solo se combate con policías, que es la visión estrecha, a mi juicio, que siempre ha tenido la derecha, y tenemos que ir allí al grande. Y en el grande es activos, cuentas bancarias, etcétera. Por lo tanto, yo siento que sobre cómo combatir este tema decididamente, si hay propuesta y si hay voluntad política, pero de hacerlo de una manera en que realmente los cabecillas sean los que pagan, y por cierto también cómo volvemos a la enorme cantidad de jóvenes que hoy día están bajo el seudónimo de soldados, se reintegran a la sociedad que los acoge. Eso es muy importante, pero para que la opinión pública lo sepa, la gente que está escuchando este programa, en una reunión de ayer ampliada, donde están todos los partidos, los presidentes de partidos, los precandidatos, y uno de esos presidentes de partido que está presente, Jaime Mulet, del Partido Regionalista Verde, está apoyando o ha presentado candidatos a alcalde y a concejal en la zona sur de Santiago, que ya se sabe que están vinculados directa o indirectamente al narcotráfico, y se le comenta esto, se le dice, oye, pero ¿cómo? Abandona a esos candidatos, no los presentes o bájalos, no los apoyes ya que los presentaste, ahora que sabes que son parte de la penetración de la política por asociaciones ilícitas. ¿Se conversan esas cosas? Te digo porque yo no estuve en esa reunión. Yo tampoco. Yo tampoco. No, pero vamos a pedir que te inviten a la próxima para que plantees tus preguntas. Va a detonar una bomba dentro, pero no importa. La va a volver más entretenida. Es que es muy importante, porque si en estas macro reuniones, oye, no se conversan cosas como esta que son importantes, ¿dónde? ¿Cuándo? No, por supuesto que sí. No, efectivamente no fui a la reunión de ayer, sí estoy invitada a la reunión del viernes, donde vamos a empezar a tratar los temas de bajada más política y programática, por lo tanto ahí tendré un espacio. Pero mira, no quiero pecar de decirte algo que de verdad que no sé si ocurrió. Lo que sí creo es que hay una enorme preocupación de toda la unidad constituyente respecto de estos temas, y de que ojalá la justicia actúe lo más rápido posible. Porque tenemos otro tema,
hoy día nosotros tenemos un sistema jurídico que tenemos que respetar, porque si empezamos a hacer ex ante acusaciones, ya sea de este tipo, de otra, cualquiera, finalmente lo que hacemos es hacer un juicio anticipado ciudadano y por las redes sociales. Por lo tanto, no estoy diciendo que haya que desestimar lo que tú me dices, por nada del mundo. Lo que estoy diciendo, hay antecedentes bastante contundentes respecto del alcalde Aguilera, por ejemplo. Por eso te digo, ¿por qué no fortalecer o por qué no demandar más de los fiscales y las policías de manera que terminen con este tema por una parte y porque vuelvan a tener la confiabilidad de la ciudadanía, que siente además que este poder independiente del poder ejecutivo juzga a algunos, no a otros, es para algunos, no para todos. Por lo tanto, también ahí hay una fractura enorme de la cual hay que hacerse cargo. Para terminar esta conversación de política, ¿cierto? En eso estamos. Víctor Maldonado, ¿cómo le vino a los candidatos del mundo de izquierda y centro izquierda? Yo sé que tú, como eres democratiano y además muy comprometido con el mundo de la centro izquierda, ¿cierto? Pero en general, si hablamos de la centro izquierda y la izquierda, ¿cómo les vino el aplazamiento de la elección para mayo? Independiente del factor pandemia, es decir, en términos electorales, en términos políticos. Mal. Es malo porque los que participan en una campaña saben que las campañas no se detienen. Me refiero, se suspende legalmente la actividad de campaña, pero el poder del dinero no se suspende. Y nuestros candidatos, todos los de la centroizquierda, muchos de ellos son muy comprometidos con su comunidad y viven como al día con su sueldo. Pidieron permiso para ser candidatos, se endeudaron porque tenían fechas fijas. Saben, entregan todo su tiempo y es lo que tienen, el de su familia muchas veces. Y ahora el plazo se corre. Pero todas las condiciones con las que compiten, él y su partido, los pocos fondos que se reúnen, ya están programados y consumidos. Entonces esto hace que el poder del dinero influya. Nunca es neutro las prolongaciones. No favorece a nadie de los que son hoy día mayoría o pueden optar a la mayoría, el darle más chance a los que tienen más recursos y menos representación. No es bueno que los alcaldes entren y salgan de sus puestos porque nadie se confunde, o sea, todo el mundo se confunde, ya no es el candidato todavía, lo volverá a hacer, volvió a la alcaldía. O sea, esto es malo para la salud de la institución y probablemente castigue la votación finalmente, que habría sido más alta, de no tener que enfrentar todos estos problemas. Y esto fue producido, no es un efecto natural del contagio. El contagio subió por responsabilidad de quienes aplicaron malas políticas. Entonces, razón de más, saquemos a los que toman tan malas decisiones y nos obligan a medidas sanitarias tan extremas, porque nada es estable cuando los inestables gobiernan. Natalia Pergentili, últimas palabras, algo que agregar o que comentar respecto de lo que escuchaste de Víctor Maldonado. No puedo estar más de acuerdo con Víctor y empatizar más con sus frases, además, que siempre son tan certeras. Bueno, Federico, decir que efectivamente acá tenemos partidos que están haciendo su mayor esfuerzo, sincero y legítimo, por ser una apuesta del gobierno para los chilenos y que es nuestra obligación. O sea, después de lo que hemos conversado hoy día, más allá de las bromas, etcétera, efectivamente Chile no se merece gobiernos de este calibre, de esta imperfección, de esta improvisación, pero nosotros para eso, para volver a tener la confianza de los chilenos, necesitamos programa, proyecto, unidad, sentido común y, por cierto, también responsabilidad. Muchas gracias, Natalia Pergentili. Muchas gracias, Víctor Maldonado. Vamos a ir ahora a una muy breve pausa y volvemos con el mostrador en la clave. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre.
Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Conversaciones necesarias. El mostrador es la clave. El país